Ahí sí. Hola a todas, todos y todes. Muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos desde Redofem iniciando este foro conversatorio, ¿cierto? En el marco de la campaña Nadie Sobra en Educación, que esperamos ya muchas y muchos de quienes nos ven hoy día se hayan enterado, ¿no? A propósito de las condiciones que se están dando este año de precarización laboral extraordinarias, ¿no? A propósito de la pandemia y, bueno, y una serie de otras situaciones que iremos abordando. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Este foro, en esta ocasión, contamos con la participación de 3 compañeras, que luego ya vamos a pasar a darle su momento de presentación. Pero un poquito para enmarcar cómo va a ser la lógica de esta conversación, vamos a organizarnos de la siguiente forma. En un primer momento se van a dar unos minutos, 10 minutos, para que cada compañera desde sus organizaciones puedan comentarnos algunos aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales de profesoras y profesores de Chile, ¿cierto? Y en un segundo momento queremos recibir las preguntas de quienes nos están viendo, ¿de acuerdo? Esperamos que nos lleguen ahí sus preguntas, saludos y demás, ¿no? Así es que eso, bueno, para cerrar esta semana de agitación que se ha impulsado desde la red de docentes feministas, hoy día contamos con Rosario Olivares de Redofem, la dueña de casa, ¿no? Rosario, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todas somos dueñas de casa aquí. Bien, también contamos con una compañera muy querida. Este es un esfuerzo transterritorial, debemos comentar, ¿no? Estamos en distintos lugares de Chile, ¿cierto? Haciendo este esfuerzo. Desde Valparaíso tenemos a nuestra querida Rocío Enríquez. Rocío, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Pía. Acá soy el plan B, pero menos mal siempre habemos gente para cubrirnos entre nosotros. Mi colega Natalia Ruiz intentó estar, no fue posible, pero bueno, al menos vamos a poder conversar aquí con las colegas de filosofía también. Entiendo que somos las 3 profesoras de filosofía, así que creo que es un buen diálogo asegurado. Confío plenamente en mis compañeras. Buenísimo. Así es. Bueno, y también tenemos, también tenemos a Valeria Rojas. Hola Valeria, que es de la Coordinadora de Federaciones Sindicales. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, chiquillas, un gusto compartir este espacio con tan connotadas compañeras. Así que feliz, acá desde la quinta región también. Desde la quinta región, buenísimo. Bueno, aquí yo les saludo con todo el Nehuen, el Somo Nehuen desde el Huelmapu, desde algún lugar del Huelmapu, así que, bueno, partamos. Como les decía, bueno, miren, ahí aprovechamos de leer un saludo de María Loreto Muñoz, del Movimiento de Educación Diferencial, saludos a esta iniciativa de agitación, y a cada una de las panelistas, buenísimo, saludos Loreto. Queríamos partir, bueno, yo no quiero dar más vueltas al asunto, quiero que partamos, no sé quién de ustedes 3 quisiera iniciar esta conversación para cerrar esta semana de agitación por un tema que nos importa a todas y todos quienes estamos vinculados a las comunidades educativas, pues recordemos que esto no solo implica las condiciones laborales de profesoras y profesores, sino también de asistentes de la educación, para docentes, etcétera. Entonces quisiéramos partir a ver si Valeria nos podría dar algunos antecedentes desde su propia organización sindical y pudiéramos ir luego avanzando. Valeria. Sí, por supuesto. Por supuesto, bueno, la verdad es que nosotros hemos estado presentes, digamos, esta semana y yo en este momento estoy representando a la coordinadora de federaciones, en las cuales están representadas por la FENATED, FECITED, FTS Chile, FECICOP, el sindicato, o sea, la Federación del Valle del Elqui y también la red ignaciana de acá de la quinta región. Así es que estamos levantando campaña muy importante, que eso es lo que nos convoca en esta ocasión, en torno a la gravedad de lo que está sucediendo con respecto a
la precarización en la educación, sobre todo en este contexto de pandemia, cierto contexto COVID, en donde nuevamente estamos vislumbrando el problema de que la crisis nuevamente le están pagando a los trabajadores, ¿cierto? En este momento estamos frente a una ola de despidos significativas que se adelantó, empezó en octubre con los asistentes de la educación. En este momento es una cifra que no para de aumentar y eso es lo que nos convoca hoy día. Yo creo que aquí tenemos muchos puntos que analizar, sobre todo bajo las políticas que en este momento están propiciadas de parte del Estado y que permiten que se incremente la precarización en la educación, cosa que nosotros podemos llegar a pensar que no puede ser más, pero sí, nos damos cuenta lamentablemente que en este panorama esto se está dando de una manera bastante compleja y bueno, ahí vamos a dar más antecedentes de este panorama bien complejo. Ok. Bien, Valeria, muchas gracias. Bueno, y sabemos que buena parte de las trabajadoras y trabajadores de la educación son precisamente mujeres, ¿no? Y ahí es importante también tener un punto de vista desde la red docente feminista. Nos interesa saber qué ocurre con las compañeras trabajadoras de la educación. Rosario, ¿nos podrías comentar al respecto? Sí, bueno, también saludarla a todas, muy contenta de estar aquí con mis colegas de filosofía. Yo también estoy en la quinta región, así que estamos todos de este lado, súper descentralizados, estamos cerquita y con la Vale también. Y creo que pese a que siempre lo decimos como que no está del todo claro, como cuando uno dice el 74% del cuerpo docente somos mujeres, pareciera que ya a esta altura es una cuestión más retórica que concreta. Y esto es muy significativo en el caso, por ejemplo, de las educadoras de párvulo o como nos estaban saludando las compañeras del MED, las educadoras diferenciales, porque el 98% del área docente de esas especialidades también son mujeres. Entonces uno a través de esa configuración se puede sacar hartas conclusiones. Primero, que la carrera de pedagogía es una carrera feminizada, porque no solo porque la componen la mayoría de mujeres, sino porque es pensada de una manera muy semejante a lo que fue pensado en un momento de la maternidad, es como una labor de cuidado, ¿cierto? No solo educativa, mal valorada, digamos, con una carga importante de agobio, y en el caso nuestro, de las mujeres, sobre todo de las mujeres sostenedoras de hogares, no en mi caso, las mujeres que tienen hijos, hijas e hijes, les toca además de tener la carga laboral importante en la escuela, también sostenerla en sus casas. Por lo tanto, la cantidad de trabajo que sostienen es muy grande, y cuando ese trabajo falta, que es como en el caso de la mayoría de hogares chilenos, se ven muy desprotegidas porque también son las mujeres solas, madres solteras o en alguna otra situación más precaria que deben sostener el hogar. Entonces, cuando le falta el trabajo a una profesora, le falta el trabajo y el sustento de una familia completa. Entonces, ahí hay hartas cosas irregulares. Yo tengo hoy día pensaba como una lista bien grande, pensemos en la última movilización docente, donde las educadoras no reciben las menciones y no tienen igual trato ni igual valor hora que nosotras, las profesoras, por ejemplo, de enseñanza media. En Chile se ha discutido durante mucho tiempo la jornada laboral de 44 horas y los profesores y profesoras nunca hemos tenido 44 horas garantizadas. Va a depender de la asignatura que demos, de cuántos colegios trabajamos. Nunca se habla de la precarización incluso del contrato docente, que te contratan por un año escolar y luego te lo renuevan. En palabra elegante, no te despiden, pero al no renovarte no tienes trabajo para el otro año. Entonces, yo creo que también hay una deuda grande del propio movimiento docente que no ha puesto la relación como profunda de las y los trabajadores de la educación en Chile como un problema y una negociación. Porque además, si tú trabajas en un sistema particular o en un sistema particular subvencionado, tienes una calidad de contratos mucho menores que los que trabajan en municipales. Entonces, hay una idea en general que yo diría que no está tan como difundida masivamente de que los profesores y las profesoras sí tenemos trabajos precarios, aunque estemos de marzo a diciembre en un colegio, porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar en diciembre. Entonces, por supuesto, siendo mujeres, está mucho más recargado. Piensen que nosotras nos preguntan cuando vamos a entrevista de trabajo, si somos madres, si pensamos tener hijos, si estamos en pareja, se meten en nuestra vida. Hay toda una planificación en torno a si nos contratan o no, dependiendo de qué tantos problemas le podemos traer a los empleadores. Entonces yo creo que
Hay dos cuestiones que yo sostendría en esta primera parte. Primero, que el trabajo docente es en general precario, digamos, hombres, mujeres, y en particular en el caso de las mujeres tiene los costos que implica, ¿cierto?, tener útero, tener hijes, tener que sostener un hogar y tener que hacer las labores de cuidado y reproductiva. Entonces se vuelve un problemazo y todos los fines de año estamos pasando por lo mismo. Ahora, en medio de esta pandemia, como los colegios tienen que prescindir de cuerpo docente, pero la priorización es mayor aún, y es muy paradigmático que nadie, además de nosotras, ¿cierto?, nuestras organizaciones y las que se sumaron a esta campaña, esté diciendo algo por este tema de los despidos. Sí, muy interesante mirar estas condiciones, ¿no? Bueno, y al respecto, ¿qué piensa o qué opinan las compañeras de Reprofich? ¿Qué podríamos sumar a esta revisión, a este análisis, Rocío? Bueno, en primer lugar, la adherencia completa con lo que han mencionado mis colegas anteriores. Justamente, sin duda, las asignaturas que estamos relegadas en el currículum, ¿cierto? Filosofía, pasa también con artes, con música, tienen aprendizajes comunes en torno dado que comparten este mismo escenario de precarización constante, que tal como decía Rosario, pese a que tengamos como trabajo, comillas, eso no implica que nuestro trabajo no esté precarizado. Entonces, sin duda alguna, hay cosas comunes a las demás asignaturas que pudimos ver ahora, como la desigualdad enorme que hay entre el modelo privado y público, las malas prácticas de los colegios que señalaba Valeria, pero también hay que decir y enfatizar que efectivamente la educación ya estaba en crisis y el trabajo de las y los educadores ya estaba en crisis desde mucho antes. Y por supuesto que el COVID solo vino a profundizar eso. Nosotros y nosotras como organización aplicamos un catastro a docentes de filosofía 2 veces en el año, y salieron algunas cosas que igual nos preocuparon bastante, como por ejemplo que el 63% de los establecimientos nunca aplicó un diagnóstico ni les preguntó a las y los profes si tenían internet, computador, equipos necesarios para levantar este sistema a distancia. Preguntamos también, por ejemplo, cuántas horas pasaban frente al PC. Tenemos que considerar que eso no es propio de nuestra labor como docentes, y la mayoría de respuestas señalaba que pasaba más de 9 horas sentada frente al PC. Y podrán ver que de eso se deriva una situación tanto para salud mental como para una cuestión física realmente preocupante. Además, el gasto de los establecimientos era mínimo, en un 60% también no le habían dado ni un bono ni nada asociado, y los casos que sí era como, no, me dan 10.000 pesos para semestrales para internet. Entonces, sin duda, este contexto precarizó aún más la crisis que ya teníamos. Y a eso si le sumamos la precarización, la priorización curricular, ¿cierto?, que levantó el Mineduc y que señala explícitamente, bueno, en un primer momento señalaba que podían dejar asignaturas fuera incluso, pero la última que sacaron señala que pueden disminuir las horas, pero no dejarlas fuera. Sin embargo, eso nos pone en un escenario aún más incierto. O sea, tenemos muchas denuncias de colegas que le han cambiado la modalidad, como le han dicho, no, miren, si volvemos presencial, ustedes vuelven solamente online, o se quedan de modalidad online, o derechamente le cancelaron los horarios. Entonces, igual tenemos, creo, algunos aprendizajes como asignaturas relegadas del currículum que son importantes y que podemos compartir. Ahora, igual nos interesa muchísimo que podamos problematizar ahora en conjunto qué es la precarización, pues justamente todos los niveles que implica, porque se tiende a entender que la precarización laboral o la precarización del trabajo docente es solo un problema de las y los docentes, asistentes, de quienes trabajan en educación. Pero resulta que para nuestra organización justamente creemos que algo clave es entender que no es un problema de las y los docentes, es un problema de la educación,
completa y por lo tanto la padece toda la comunidad educativa y además un país respecto de lo que la educación significa para un proyecto país. Entonces, que claro, puede entenderse a nivel laboral, gremial, pero también a nivel de nuestras vidas personales, lo que ocurre con nuestra vida familiar, hijes prácticamente, la y los docentes vivimos para la escuela, ¿cierto? La precarización, por lo tanto, excede al espacio escolar, no se queda solamente en la escuela, y también afecta sin duda lo educativo, cómo se enseña y también por qué y para qué. Cómo se enseña fue algo que fue claro, ¿cierto? En este periodo, pero también para qué se enseña es algo que particularmente como docentes de filosofía nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones laborales que dificultan la organización docente. Yo creo que a todas ustedes les ha pasado en su organización en este tiempo, las distintas organizaciones, el nivel de respuesta es mínimo porque el agobio es tanto con el cierre de año que efectivamente sucede muchísimo que tenemos dificultades para organizarnos. Pero además pasa que las asignaturas se entienden como aisladas, cada una funciona en su isla dentro del colegio porque no hay una posibilidad de trabajo interdisciplinario, lo que impacta significativamente, por ejemplo, en el sentido de comunidad que tenemos en la escuela. Y también, si bien es importante decir también, como para ir cerrando esta primera parte, que afecta de modo muy relevante la reflexión de las y los educadores en la escuela. O sea, es imposible que un profesor, una profesora, un docente, asistente que esté agobiado completamente tenga tiempo suficiente para reflexionar por qué educa, para quiénes, o cuestionar las condiciones de ejercicio de su propia profesión. Entonces tenemos una escuela que no piensa, sin sentido de comunidad, tenemos una escuela que por esas razones no es una escuela pública, es un espacio mecánico donde todos van, ejecutan, con una comunidad que depende siempre del ministerio y con personal que es, como no tiene tiempo para reflexionar, no puede ni darse cuenta de sus propios problemas, ni tampoco encontrar soluciones colectivas que le permitan superar esos problemas. Eso. Muy bien. Sí, bueno, es un gran tema, ¿no? Tremendos antecedentes. Sabíamos ya que desde octubre se están iniciando una gran cantidad de despidos, desvinculaciones, etcétera. La incertidumbre, sabemos, entre trabajadoras y trabajadores de la educación es bastante fuerte. Y en ese sentido quisiera saber si por ahí las organizaciones en las cuales participa Valeria, por ejemplo, tendrán algunos datos, antecedentes respecto de cifras, no sé, yo por ejemplo ayer me enteraba de colegas en Puerto Montt que están perdiendo sus fuentes de trabajo, esto está pasando en distintos territorios del país y sería interesante poder contar a lo mejor con algunas, no sé si cifras preliminares o algunos datos que den cuenta de lo que estamos, digamos que den antecedentes concretos de lo que estamos señalando, ¿no? Bueno, mientras Valeria ahí se prepara para su respuesta, no sé, tenemos algunos saludos por ahí, dice Carolina Patricia, dice, soy profesora de inglés, 38 horas en escuela municipal, nos dijeron que el lunes nos avisarían si los profesores y profesoras a contrata seguiremos para el próximo año, he visto a muchos colegas reangustiados, me incluyo. O sea, estamos en un contexto, digamos, en un fin de año en donde esta angustia, ¿cierto?, está bastante expandida, generalizada, así que de alguna forma es importante que lo podamos seguir abordando y sobre todo desde espacios como Redofen, Reprofich, ¿no? Y estas organizaciones sindicales. Valeria, ¿tendrás algunos antecedentes al respecto que nos podrían contar desde tus organizaciones? Estás en silencio, Valeria. Valeria, desmuteate, sí. Ahí sí, a ver, Ahí Valeria. Sí, ahora sí, ahora te escuchamos. Ya, que les contaba que justamente nosotros el jueves 12 de diciembre realizamos un punto de prensa para visibilizar esta ola de despidos que hasta ese día, jueves 12 de diciembre, iban, ojo, aquí estamos hablando de cifras no exactas porque las
los datos que a nosotros nos llegan son principalmente de lugares en donde existe organización sindical o que se ha sabido por alguna cosa un poco más mediática, pero hay un montón de lugares en los cuales esto igual está sucediendo y pasa inadvertido o está invisibilizado, ya que no cuentan con ningún tipo de respaldo para denunciar, digamos, o para por lo menos visibilizar la problemática. Hasta ese día iban 600 despidos, teniendo en cuenta algo súper importante, que las fechas regularmente de despido para nosotros son fines de diciembre, principios de enero, en el caso de los asistentes de la educación. Entonces, aquí estamos hablando de medidas que se adelantaron en este caso con las desvinculaciones y que incluso estamos hablando de profesores. Ojo que en algunos establecimientos se les solicitó abandono inmediato de sus funciones, ni siquiera un aviso. Entonces aquí han pasado cosas que son bastante distintas al panorama que normalmente nosotros estamos padeciendo, teniendo en cuenta también el tremendo esfuerzo que han hecho las y los trabajadores de la educación para sostener esta adaptación pedagógica virtualizada con todo el contexto que ustedes describían. Entonces, nosotros ayer, estando en reunión, antes de ayer, a cada rato nos llegan llamados telefónicos diciendo, mira, en tal colegio despidieron a 15 personas, 17 personas, entonces es una cuestión que tú tenías una cifra y en el instante sigue aumentando. Algo que yo creo que es significativo también de tener en cuenta y que con respecto a lo que ustedes mencionaban, chiquilla, es que lamentablemente en el ámbito de la educación, además los liderazgos todavía, a pesar de que ser un gremio feminizado, todavía son masculinos. Yo lo digo como dirigente sindical, en donde en muchas de nuestras reuniones todavía priman los liderazgos masculinos, que es terrible en el sentido del porcentaje de feminización que tenemos en el gremio. Y no solo en el gremio, sino que en todo el ámbito de los trabajadores de la educación. Y eso permite, por ejemplo, también, o agrava la situación en el sentido de que no se visibiliza, por ejemplo, la doble o triple labor que cumplen, o muchas más, en verdad, en este contexto, que cumplen las mujeres en sus casas. Tenemos colegas haciendo clases con 2 bebés pequeños que son sus hijos, además haciendo labores de otro tipo como doméstico, de alimentación, de cuidado, mientras están siendo agobiadas, porque eso es la realidad de este panorama. Esta adaptación pedagógica no ha sido regulada. Lo que hacemos nosotros como profesores, por ejemplo, no es teletrabajo, está fuera de esa orbe y por lo tanto no está regulado. Y eso se suma a la fragmentación que tenemos como mundo de la educación, en donde no todos estamos organizados y permiten que el agobio se dé de una manera aberrante, en donde se te solicitan cosas fuera de horario, cosas que tú no tienes que hacer, el desgaste de material, lo mismo que mencionaba la Rocío, y todas estas cosas. Además, se le agrega ahora esto de la inestabilidad laboral, que es permitida hacia las decisiones y de las políticas que se han sido propiciadas por parte del Estado con esta mal llamada, por ejemplo, ley de protección al empleo, en donde muchos de manera tremendamente inescrupulosa han utilizado, a pesar de recibir, y esto es súper importante, a pesar de recibir, en la mayoría de los casos de los colegios particulares subvencionados, 100% de los dineros del Estado que corresponden a las subvenciones. O sea, en ese sentido no hay, y piensan a dónde recursos, mantenimiento, ¿cierto? Y todo lo que implica un funcionamiento presencial en los establecimientos. Entonces, esa realidad y todo lo que esto conlleva aumenta de manera tremendamente drástica la precarización que nosotros ya estábamos viviendo como mundo de la educación, tanto para asistentes como para docentes. Sí, tremendo. Bueno, claro, ustedes han hecho hasta aquí un panorama bastante, diría, amplio de lo que está pasando, pero sin duda estas condiciones de precarización son históricas, sabemos, son largas, tienen una raíz, digamos que por más de 30 años, a propósito de la revuelta, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido, porque aquí, sin duda, por ahí Valeria lo mencionaba, hay una distinción importante también entre sostenedores, ¿no? Las municipalidades, por un lado, y por otro lado están el sector particular subvencionado, como se denominaba, ¿no? Que de alguna forma agudizan estas condiciones de precarización laboral históricas en el mundo docente.
Bien, y Rocío por ahí hablaba tiró por ahí una pregunta que decía, ¿qué es la precarización laboral en educación, no? Bueno, ustedes por ahí también señalaban que afecta fundamentalmente a las mujeres, pero no sé qué otra, ¿de qué manera podríamos ver ustedes desde sus organizaciones tal vez buscar alternativas para ir resolviendo, denunciar, no sé, de qué forma podemos, el mundo docente, intentar generar transformaciones, cambios en estas condiciones complejas? A ver, no sé si partimos por ahí, Rosario, parece. Tengo mucho que decir. Es muy crítico. Muy bien, muy bien. No, porque a mí me causa y me llama mucho la atención como, en primer lugar, a propósito de lo que decía la Valeria y la organización sindical en una labor feminizada que está absolutamente tomada por los hombres, y un ejemplo de eso es el colegio profesor, y lo digo porque hace poco tuvimos elecciones. O sea, incluso el colegio profesor en política a nivel nacional se pone bien al lado más de la izquierda, ¿cierto? Y contra los procesos electorales y la politización de los partidos, bla, 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 pero estuvieron todo el año pensando en sus elecciones, y Mario Aguilar pensando en cómo quedaba bien posicionado para supongo que otras elecciones, digamos, y todo esto que estamos conversando, uno se pregunta por qué una organización tan grande como el Colegio Profe, de Arica a Punta Arenas, con los recursos que tiene, con la posibilidad de sentarse con el Ministerio de Educación, a entablar cuáles son sus preocupaciones, no hizo nada de esto, no propuso medidas contra la doble, triple jornada de trabajo para las mujeres, no previó los despidos por el tema de la priorización curricular, no se metió en la discusión pedagógica de la priorización curricular. No bastaba con decirle a Figueroa, no vamos a volver a los colegios, también es de proponer, y yo creo que el mundo docente a veces les cuesta eso, y de hecho nuestras organizaciones existen, tanto como la Reprofit como la Redofem, porque se transforman en espacios que tocan temas que se le han olvidado históricamente del Colegio Profe. O sea, la red docente feminista existe precisamente para visibilizar como mujeres feministas y de ciencias sexuales cuál ha sido el trato y el olvido de nuestras propias vivencias dentro del mundo educativo y cómo eso ha generado precarización laboral y otras violencias, porque no es solo precarización laboral. Y por otro lado, la Reprofit también existe para dar un debate en torno a las reformas educativas y curriculares donde nadie se mete tampoco, nadie se mete en qué enseñamos, cuándo lo enseñamos, entonces la priorización curricular, al final lo que hemos hecho como gremio, y nosotras tratamos un poco de salirnos de esa cuestión, es solo responder a las propuestas del ministerio y nunca tener algo preparado y nunca poner la primera palabra para decir lo que necesitamos. Entonces me hubiese gustado que con la misma energía que todos los años le ponen al reajuste del sector público a esa negociación, hubiesen hecho un petitorio donde se frenaran los despidos, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero eso tampoco se hizo. O un colegio profe que tenga la capacidad técnica y pedagógica para estar vigilante de lo que pasa con la priorización, porque aquí nosotras estamos en este foro dos organizaciones que no tienen un peso, ni ninguna capacidad de infraestructura, ni nada lo que podrían tener otras organizaciones, y sin embargo, durante el año hemos levantado hartas campañas. Fuimos las primeras en Redofem en decir que no se podía volver a clase porque las medidas de las salas de clase no daban, y eso nadie se lo había preguntado, que era una cuestión básica, que era cómo nos distanciábamos, ¿cierto? Nadie se preocupó desde el comienzo por fomentar espacios de capacitación que podíamos usar para hacer clases online. También nosotros tratamos de aportar cómo en el fondo se debía pedir que todos tuvieran internet, computadores, como eso también quedó al arbitrio de cada comuna, de cada colegio, en fin. Nos levantamos en el momento en que Figueroa adelantó las vacaciones para abril, ¿se acuerdan? Y nosotras pedimos receso en la mitad del año porque estábamos todas ya absolutamente cansadas, que es lo mismo que está ocurriendo hoy día. Entonces a mí me llama profundamente la atención que y no es que uno diga, es que nosotros somos mujeres y nos damos cuenta de esas cosas, sino en verdad cuáles son las prioridades políticas de la organización docente y dónde se tienen que poner, ¿cierto?, las emergencias. Y no creo que nosotras estemos tan perdidas para pensar que estas son emergencias al lado de las otras emergencias como las elecciones, digamos, o cuestiones, no sé qué más hicieron en el año, como que fuera realmente una cuestión que nos llegaran a los profes y a sus escuelas y que pudiera en el fondo salvar este periodo tan doloroso que también ha sido, porque no olvidemos que también hay docentes
que se han enfermado, nosotros no lo sabemos cuál es esa cifra de sus familiares, de lo que ha pasado. Lo comentaba la compañera acá también, la salud mental de la y los profesores en este tiempo. Se prevé que el próximo semestre va a ser igual, entonces, no sé, a mí me llama mucho la atención que pudiendo haber cosas no se han hecho, y eso creo que es lo más triste de este proceso. Y parece que nos quedamos sin moderadora. Rocío, te doy la palabra a ti, nos automoderamos por este lado. Iba a decir lo mismo, pero ahí está volviendo, la voy a colocar en pantalla. Justamente iba a aprovechar también de responder lo que me había consultado. Es bastante trágico esto, colegas, porque la verdad, mientras ustedes me escriben, mientras estamos conversando aquí, me escribe un colega de la organización, ahora, justo en este momento, y me dice que lo acaban de desvincular por teléfono. Entonces, de hecho, coloco aquí, está en el chat también, dice que acaba de ser despedido de manera telefónica, a pesar de haber tenido una excelente evaluación con los aprendizajes del Colegio Hispánico Británico. Este colega es de nuestro zonal norte. Entonces, es bastante trágica, como verán, la situación. Las irregularidades continúan, como decía Valeria, esta cifra de los 600, que ya antecede la etapa de despido, es una cuestión que crece constantemente día a día. Entonces, sin duda alguna, los desafíos que preguntaba Pía son muchísimos. Yo igual voy a insistir majaderamente en el tema de nuestra orgánica. Yo creo que tenemos dos desafíos bien grandes. Uno a nivel de orgánica, que creo que efectivamente tenemos que repensar el modo en el cual nos vinculamos las organizaciones docentes. Ya creo que efectivamente hay ahí un tema. También, como decía la colega Valeria, con las dirigencias que son en su mayoría masculina, el que salió ahora también, ¿cierto? Y la mayoría de candidatos que estaban como en la línea como favoritos, favoritas, probables, eran también masculinos. Entonces, claramente, eso impide que se visibilicen, por ejemplo, como decía la colega Rosario, el tema de género que sea una prioridad en el discurso. Lamentablemente hemos visto que pucha, en lo que respecta al colegio de profesores, yo igual pertenezco, creo que es un espacio que hay que disputar, pero efectivamente creo que es necesario también que las organizaciones aprendamos a marcar la pauta del debate en educación. No puede ser que quien dirige el colegio de profesores esté a la par de lo que dice el ministro, como preocupado todos los días solamente contestarle al ministro, porque lo que hace es someterse a la pauta del debate que le da el ministro. Entonces no puede ser, tenemos que ser capaces de instalar en el debate público también estas cuestiones que son relevantes para la educación. Y hay algo que también no ha sucedido y que nos preocupa como organización, y es que creemos que la educación todavía no se consolida como un problema público. No ha logrado como el estatus de problema público en lo mediático, como que aún no está no es tan evidente, ¿cierto?, que, por ejemplo, la solución a la mayoría de violencias políticas, sexuales, están, por ejemplo, en la educación y en lo que ofrece la educación sexual integral. No es algo evidente, no se piensa en la educación como una cuestión clave para la mayoría de problemas que tenemos hoy día. Lo mismo cuando pensamos en la política. Justamente un texto de una pensadora argentina que leí el otro día mencionaba que justamente en la escuela cómo nos relacionamos, cómo se presenta la autoridad, el poder, cómo se ejerce la justicia en una escuela, eso educa a la comunidad educativa sobre cómo hacer política posteriormente. Entonces no podemos pensar que vamos a tener, por ejemplo, un país nuevo, ¿cierto?, sin cambiar radicalmente las lógicas de la educación. Y algo que nos deja claro este modelo, ¿cierto?, y lo que pasó este año, que la lógica mercantil ya no da abasto en educación. No es capaz de resolver ni de abordar ninguno de los problemas. Y sin duda también como asignaturas relegadas tenemos algunos aprendizajes importantes igual yo creo en esa línea. Por ejemplo, creo que justamente como decía Rosario, son las asignaturas relegadas las que han cuestionado el currículum. Las que han dicho ya, pero ¿por qué? ¿Pero por qué lenguaje y matemáticas son más importantes que arte, filosofía, música?
Entonces, justamente son las asignaturas relegadas las que han puesto el currículum en debate y por eso también han entrado a la disputa política, porque claramente el currículum es lo más político que hay. Y en esa misma medida sí siento que nos hacemos cargo de una deficiencia que muchas veces tienen las organizaciones docentes, ¿cierto? Que es la de pensar la educación. Son estas organizaciones y asignaturas relegadas las que han exigido, por ejemplo, la democratización del currículum, las que han relevado a las y los docentes como sujetos productores, productoras de conocimiento y no solamente reproductoras, versus la lógica de los expertos, que es lo que nos quieren instalar, incluso en foros de educación ahí con psicólogos como protagonistas, y quienes hemos cuestionado también la institucionalidad educativa, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de la Calidad, cuestiones que sin duda nos tenemos que replantear con mira al debate constituyente también. Pía, estás muteada. Ahí yo creo, compás, que se... Dale, Valeria. Ahí sí. Sí, continúa. ¿Sí? Ah, ya. No, es que iba a comentar justamente a propósito de lo que decía la Rocío, que ahí se da este fenómeno de círculo vicioso con respecto a la precarización, en donde nosotros también como federaciones, como sindicatos, nos preguntábamos, pucha, ¿cómo vamos a estar respondiendo constantemente los embates de las políticas que se plantean para el mundo de la educación y en ese de que sumamente institucional, agotamos todas nuestras pocas energías que nos quedan disponibles fuera de este proceso de precarización, capaces de cuestionar nuestras mismas prácticas para poder combatir esto, digamos, en profundidad. Y ahí aparece la normalización de esta precarización y del agobio, en donde enseñamos y además aprendemos como trabajadores a ser pasivos, a ser sumisos. Y eso es una cuestión que nosotros como gremio hemos tratado de combatir, pero que sin embargo todo apunta para el lado, estando contracorriente. Y es ahí en donde tenemos que poner nuestro énfasis para también sacudirnos de ese agobio infértil que nos lleva a preocuparnos de cosas que a lo mejor no son tan trascendentales como el enfoque de verdad de cómo podemos frenar esta precarización en la educación, en donde más allá de responder a la cultura, debemos mirar constructivamente y previamente a que la ataca de manera tan profunda. En ese sentido, creo que la crisis, y apoyo profundamente, dicen, tanto el Colegio de Profesores como el ACUT, también, que ha sido un ente invisible en todo lo que aquí está sucediendo, en donde siguen respondiendo a la política antigua y la que no queremos más. Entonces, ahí tenemos una debilidad gigante. Nosotros representamos a muchísimos trabajadores y en su mayoría no están colegiados, por ejemplo, y tampoco es una prioridad, porque no es representativo en este momento el ejercicio del Colegio de Profesores con respecto a las políticas de educación y lo que se ha, digamos, ejecutado en el corto tiempo y en este periodo de crisis, sobre todo en educación, ha dejado bastante que desear. Por lo tanto, ahí hay una crítica muy profunda a nuestra institucionalidad, que además sigue siendo regida con estructuras masculinas que tanto daño ya nos han hecho en este periodo. Rosario. Sí, quería decir algo también a propósito de los comentarios que han salido, que hablaba también Leo, que es un colega que va a aportar toda la Reprofich, que está en el Colegio de Profes de Valparaíso. Primero, creo que si hoy día hay una presidenta del Colegio de Profesores que es mujer y que es un orgullo en este momento sin haberlo planificado de esa manera, es porque existe el feminismo, no porque existe el Colegio de Profes, y eso creo que es innegable. En segundo lugar, creo que nosotras nos aprendemos a organizar por fuera del colegio profe, porque a mí me parece muy conservadora esa idea de que hay que estar adentro para cambiar las instituciones, igual que los partidos políticos, igual que toda la crítica. O sea, no vivimos el 18 de octubre para darnos cuenta que incluso las mismas organizaciones sindicales tradicionales
patriarcales en Chile representan también una cultura política de la que no queremos formar parte, y eso también nos lo enseñó el feminismo. ¿Ustedes se imaginan cuánto no hubiese demorado en poder tener un proyecto de educación sexual integral si lo hubiésemos peleado desde el colegio de profes, que ni siquiera le importó cuando se estaba discutiendo el Congreso? Redofem tiene 2 años nada más y pudo sacar adelante, junto a otra organización, un proyecto de educación sexual integral. Pudo haber un mayo del 2018 que cambió la movilización en Chile, no solo la educativa. El feminismo dotó de alternativas de futuro a este país. Entonces, si nos íbamos a sentar a esperar que el colegio de profe hiciera esas cosas por nosotras, eso nunca iba a llegar. Y lo digo yo además siendo testimonio de que yo sí lo intenté. Incluso antes del mayo del 2018 le ofrecí a Mario Aguilar que hiciéramos taller de educación no sexista en el colegio profe. Le entregamos nuestro material, nuestra investigación, nuestros PPT hechos a quienes hoy día, la tercera que ganó la elección en la nacional, la Magdalena. Se lo fue a dejar a su oficina, le dije, oye, este tema es importante para nosotros la profesora, hagámosla, nosotros tenemos el material aquí, así que para que no se diga que no lo hicimos. Pero toda esa cuestión más conservadora que hay que meterse dentro de la estructura y cambiarla, para nosotros las feministas, la violencia que sufren las mujeres es urgente. No podemos esperar que despierte el presidente del colegio de profe para que diga que es necesario terminar con esa violencia o con esa precarización de la vida de las mujeres que son profesoras. Entonces a mí me parece que eso es importante decirlo porque tenemos derecho a hacerlo porque somos el 75% del cuerpo docente y tenemos el derecho a organizarnos como mujeres y feministas y sacar adelante nuestras demandas que a veces, incluso en la movilización del año pasado, ni siquiera están en el petitorio del colegio de profe. Entonces yo creo que también hay que caer como en ese conservadurismo de defender tanto las instituciones, porque lo son. El colegio de profe es una institución, de hecho se llama colegio de profe porque se instauró en dictadura, digamos, no es el sindicato único de trabajadores que había antes. Entonces yo respeto mucho que las personas quieran estar adentro para transformarlo, pero también hay que dar espacio a estas nuevas organizaciones, y que nueva, la Reprofit tiene 20 años, digamos, no es una organización nueva, sino que tuvo que también crearse para cumplir un rol que el colegio no cumplía, que era discutir la reforma educativa, como decía la Rocío, y que eso es una discusión política también. Entonces yo creo que más que un problema, yo creo que es muy sano que existan otras organizaciones de profesores y profesoras. De hecho, la misma en la que está la Valeria, que son particulares subvencionados, particulares que a veces no están colegiados, entonces ellos los vamos a abandonar porque no están colegiados y no entran en la discusión del reajuste en el sector público, o nos vamos a hacer cargo de esa franja de profesores que no están en el colegio profe. Entonces, o es culpa de ellos que no se colegian, o que esperamos mejor, que se organicen, pues obviamente, si viven una realidad laboral distinta, digamos. Entonces yo creo que uno tiene que apelar también a que la diversidad de los contextos y de las luchas priorizan organizaciones de distinto tipo, y uno no va a decir, y por último, y con esto cierro, uno no critica nomás, pues está proponiendo todo el rato nuevas formas de organización, nuevas luchas, nuevas peleas. Entonces creo que ahí las mujeres hemos dado como siempre la cara. Cuando hay paro docente a todo esto, las que más paran somos las mujeres. O sea, los paros docentes se sostienen con las mujeres, que somos la mayoría de las que estamos en la escuela. Entonces, ojalá algún día esa misma noticia que hoy día tuvimos, o sea, que tuvimos el día que la Violeta, compañera de Valparaíso, asumió la presidencia del Colegio Regional de Valparaíso, hubiese sido muy bonito que hubiesen hecho una campaña así, pero para ganar el nacional, con una compañera. Ahí quizás las cosas hubiesen sido distintas. Entonces yo creo que la organización docente tiene que pensarse a sí misma, que no se puede cerrar nomás en un tipo de organización, porque si no estamos como estamos, aquí, con compañeros que en vivo lo están despidiendo. Entonces yo pediría también esa reflexión. Me gustaría sumar algo muy pequeñito, Pía, disculpa. Que igual creo que hay, a mí también me llama mucho la atención esto del argumento como que hay que meterse adentro para transformarlo. Me llama la atención no porque no esté de acuerdo, creo que efectivamente hay que disputar todos los espacios. Y pucha, en la larga vida que tiene Reprofich, efectivamente hemos estado desde sentados en la mesa curricular con la UCE hasta tomándonos el piscinazo de Viña del Mar. Entonces, el último piscinazo que hubo, acabamos con esa tradición fatídica. Entonces, creo que efectivamente hay que disputar todos los espacios. Pero también creo que puede haber un error en ese razonamiento, en el sentido de esta lógica de entender que hay algo fuera del poder, po. Como que se puede estar afuera, como que te tienes que meter adentro para desde ahí, como que el poder ocurre en un lugar, como que lo que haces por fuera no afecta, no impacta, cuando sí, po.
justamente los otros modos de organización también son capaces de construir alternativas que disputen el poder. Entonces me llama la atención esa idea como que se puede estar afuera y justamente a raíz de lo que decía el compañero, bueno, ahí igual señala que también el colegio de profesores no es un todo homogéneo, que no hay que generalizar. Creo que sí, efectivamente el colegio de profes no es un todo homogéneo, pero personalmente, mi opinión, y aquí sí hablo como Rocío, es que en realidad no hay ninguna fuerza tan disidente dentro del colegio de profesores. Yo creo que aún podemos pensar la organización mucho más allá yo creo que aún las lógicas como de la política antigua, verticalista, están presentes en todas las organizaciones. No hay ninguna organización, no sé, feminista que actualmente esté disputando realmente como dentro desde el colegio. Y yo creo que efectivamente, como decía Ro, eso obedece el surgimiento de otras organizaciones, sindicatos, obedece justamente a que, pucha, está bien, una organización no da para todo, po. Y yo también creo que eso está bueno, que es sano, que en realidad debemos trabajar como en articularnos entre organizaciones y no querer tampoco condensarnos todos como en una necesariamente que abogue por todas y todos, porque al final esa es la lógica de la política antigua donde las demandas se terminan invisibilizando. Entonces creo que está bien que hayan distintas organizaciones docentes con distintos modos de funcionamiento, lógica interna. El tema es que tenemos que estar justamente organizados, sobre todo para pensar, ¿cierto?, la educación que se viene. Eso. Sí. Me gustaría agregar algo a lo que está diciendo la Ro, y tiene que ver con que justamente, por ejemplo, nosotros, y aquí lo voy a decir como Valeria Rojas, ¿cierto? Pero además de las organizaciones a las que yo represento, justamente eso ha sido algo que hemos tenido que aprender, a cuestionar, digamos, la manera de hacer las cosas. Y a propósito de lo que decía, ¿cierto?, la Rosario, no basta con que una compa tome el liderazgo de algo, sino que de verdad lo haga con una dinámica diferente, porque si va a ser mujer, pero va a seguir reproduciendo, digamos, una lógica masculinizada de liderazgo, de verticalidad, de acumulación del poder, no sirve. Entonces, nosotros como federaciones también es un ejercicio que en la práctica hemos tenido que ir pensando en hacer las cosas de manera diferente para de verdad quebrar lo que creemos que falla en el sistema. Y eso tiene que ver con un trabajo, por ejemplo, solidario, y que yo no le pregunte a un colegio, oiga, ¿ustedes están organizados? Quiero hablar con su dirigente. No, ¿tienen un problema? Bueno, ahí lo apoyamos con una campaña, vamos a ver qué pasa, sin tampoco tanto liderazgo, digamos, visibilizado, sino que es un trabajo horizontal que sea de verdad con un afán de solidaridad entre trabajadores y no con un afán ni de campaña, ni de cargos políticos, ni eso que tanto nos contamina en muchas ocasiones, que yo sé que en algunos sentidos es necesario, pero si ese es nuestro enfoque, estamos volviendo a repetir las mismas dinámicas que tanto hemos cuestionado. Entonces, yo creo que aplicar, digamos, esta lógica de crecimiento se lo debemos, y ahí apoyo profundamente lo que han dicho, al feminismo, lo hemos aprendido a través de eso, y esas son las lógicas que queremos ir instaurando. Y es por eso que nos quedan cortas las instituciones, porque todavía responden a estas estructuras rígidas, a mi parecer infértiles, en donde ya están obsoletas. Y querer ganar esos espacios desde adentro, a mí también me provoca una contradicción, porque sé cómo han funcionado esos espacios hasta el momento, sobre todo para los trabajadores como nosotros, de colegios particulares subvencionados o pagados, en donde frente a cualquier problemática, muchas veces se nos han cerrado la puerta a esas lógicas. ¿Por qué? Porque no está colegiado, porque usted no sé qué, y un montón de requisitos, siendo que la condición innata de trabajador de la educación ya debiese ser motivo suficiente para tener auxilio en cualquiera de las circunstancias de adversidad. Entonces, eso es una cuestión que hemos tenido que aprender a no repetir. Y ahí yo creo que hay un factor clave para levantar de verdad y frenar esta precarización constante en el mundo de la educación. Eso sí, muy interesante. Bueno, aprovecho de pedirles a nuestros públicos, a quienes nos están viendo, que nos hagan llegar sus preguntas, para luego darle la palabra a Rocío,
que tenía ahí unas ganas de interactuar, ¿o no? ¿O me equivoco? Yo quiero agregar algo cortito. No lo sé. Dale, Rosario, dale. Pero es de otro tema, porque, o sea, es el mismo tema, pero es heavy. Está Porque todo vinculado. aprovecha que está la PIA también, que nosotros hemos trabajado algunos años en formación inicial docente en las universidades, que forman profe, con la misma precarización que es el profesor de colegio, o sea, incluso peor, digamos, porque uno puede decir, oye, estaba haciendo clase en la universidad, pero claro, llega diciembre y no me pagan un sueldo hasta a fines de marzo, o sea, llevo años sin tener sueldo enero, febrero, porque los contratos son por los cursos y por el semestre, digamos. Por el semestre. Entonces también formar profesores desde la precarización para que luego sean precarizados. El sistema es súper salvaje en ese sentido, digamos. Y yo creo que ahí, yo por fortuna salí de esa condición hace poco, pero ahí también ha faltado organización, pues de las profes boletas de las universidades, que en el fondo es como que estamos en la misma rueda de reproducción de precarización y es súper heavy, entonces transmitirlo también. Nuestros estudiantes de pedagogía saben que los profes somos profesores honorarios y que estamos siempre pendiendo de un hilo y de repente cambian la malla curricular y tu ramo deja de existir, como que hay muchas cosas que están presentes ahí y a mí me parece que es bueno darle una vuelta. Y una segunda cosa que coincido harto con lo que decía la Valeria y la Rocío también, que efectivamente, a propósito de la invisibilización que uno no puede generalizar, claro, pues, si uno sabe que hay esfuerzos distintos en distintos lugares y que no todos es como la presidencia del colegio profe. El problema es lo que dice la Valeria, es que si una organización es tan rígida, ¿cierto? Tan centralizada, tan poca democrática, finalmente lo que tú ves como resolución final, que es lo que se está luchando de manera concreta, es lo que nos falta que no se hace, porque la misma orgánica lo permite y por eso uno tiene que hacer cosas por el lado, si no, no llegaría nunca. Imagínense cuánta burocracia, cuánto Consejo General del Colegio Profe hubiésemos tenido que hacer para votar si se pedía una ley de educación sexual integral. 20 lo hubiésemos pedido para el 2025, no sé, pues ese es el tipo de formas burocráticas, rígidas, que también tenemos que darle una vuelta y cuáles son nuestras prioridades. Y no sé, me parece que es interesante como, de hecho, yo siempre he tenido una duda muy personal y también la he compartido con mucha gente, la he hablado con la Rocío, de por qué la precarización laboral en todos estos términos, no tener 44 horas, que todos los años que es sin pega, que hay asignaturas que tienen más horas que otras, nunca nadie lo ha puesto como un problema. Ustedes saben que hay otros países donde los profesores tienen una jornada horaria y de trabajo que es para todos igual, no importa la asignatura, no sé, 35 horas. Los colegios tienen que contratarlo así, no como los profes de filosofía que nos contratan 6 horas, o 8 horas, o 9 horas. ¿Cómo nos ha propuesto dignidad laboral en los contratos, que sería un piso mínimo? A mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí, sin duda es que tenemos unas lógicas de administración no tan burocráticas y tan orientadas a la fragmentación, ¿no? Pero podríamos seguir profundizando en la conceptualización de la precarización. Rosario ahí nos daba, algunas luces respecto de lo que ocurre no solo en el ámbito escolar, sino también en el universitario, cómo la precarización atraviesa diríamos, los profesores en los distintos ámbitos en los cuales se desempeñan. A ver, Valeria, no sé, tú querías ahí plantear algo. Sí. Dale. Quería contar justamente con respecto a ese tema. De hecho, se están dando nuevas maneras sofisticadas, entre comillas, dentro de este contexto de pandemia en educación, de negociar, por ejemplo, la priorización de asignaturas que también se va a hacer para el próximo año. Esto está pasando en este momento y es por eso muy importante también visibilizarlo. Se están, así como despidieron al colega que mencionaba, la Rocío, por teléfono, las negociaciones de horas y la adaptación horaria para el próximo año también en muchos casos se está haciendo por teléfono, en donde imagínense un profesor agobiado que está cerrando semestre y de repente te llama, no sé, pues, tu rector y te dice, ¿sabe qué? El próximo año usted va a venir semipresencial, estamos implementando, pero queremos hacer esto por teléfono. O sea, no hay ningún registro que quede para que el trabajador además tenga claridad de lo que se le está planteando. Se está improvisando un montón y en esa improvisación se está volviendo a pasar a llevar muchos de los tareas ganados por el error. Entonces, la recomendación que se está haciendo en este momento es que usted pida todo por correo y no llegue a acuerdos de palabra
menos por un llamado telefónico que no queda bajo ningún respaldo de lo que a usted se le está ofreciendo, para que también nosotros podamos, por ejemplo, denunciar en caso de que el ofrecimiento, que yo he visto cosas increíbles, o sea, hay profesoras que les quieren bajar más de la mitad del sueldo, pero que, ojo, sigan trabajando el mismo número de horas. O sea, una cuestión que raya en la irracionalidad, diciendo que no, que esto es por la crisis, que casi tú tienes que poner el cuerpo, la vocación y mucho más para sustentar algo que tú ya estás sustentando de una manera exacerbada. Entonces, hay este contexto de pandemia y todo lo que proyecta lamentablemente para el 2021, incluso podría ser un 2022, ¿sabemos? Está sofisticando las maneras de precarizarnos, porque además, como estamos más fragmentados de lo normal, cada uno en la particularidad de su domicilio, hay, no sé, pues colegas o trabajadores que han hecho esto y ni siquiera nadie se ha enterado. O sea, no alcanza ni siquiera a vislumbrar que se están siendo pasados a llevar y que eso le va a traer consecuencias graves, además, en su carga horaria del próximo año, porque están cambiando, no sé, pues, al lote, por ejemplo, horas de lectivas por no lectivas. Y eso es una cuestión que a tu contrato le da peso. Es una cuestión un poco más técnica, pero ese tipo de cosas se están dando y nosotros no estábamos preparados para eso, en el sentido de que no tenemos ningún precedente y, repito, tampoco existe algo que de una manera objetiva regule esta acción pedagógica. Por lo tanto, estamos en un estado de hiperalerta para este tipo de prácticas y para poder advertir a tiempo a los trabajadores de que tomen los resguardos necesarios y que se acerquen, ya sea a cualquier dirigente, aunque no sea de su establecimiento, porque estamos haciendo un llamado a prácticas solidarias entre trabajadores, que si usted puede asesorar, aunque sea vaya a la inspección del trabajo, que a todo esto está funcionando por este contexto obviamente muy mal. Entonces, obviamente lo único que tenemos es la solidaridad entre los trabajadores, y ahí hay que poner el enfoque, porque si no somos capaces de hacer eso en primera instancia, ¿qué más podríamos intentar o esperar construir en el futuro? Así que ese panorama hay que tenerlo también en cuenta, compas. Sí, entonces el llamado sería para que las colegas y colegas tengan mucho cuidado respecto de los acuerdos a los que llegan entonces con sus empleadores o con sus jefes, ¿cierto? Que pidan todo por escrito para que puedan de alguna forma acumular este concepto tan usado por la evidencia, ¿no? Y puedan tener también alguna certeza, alguna seguridad con la cual poder protegerse, ¿no? Así es que, bueno, ahí hacemos el llamado a que ojalá no tomen acuerdos por teléfono, traten de pedir correo, traten de resguardarse en ese sentido. Bien, no sé si tenemos algunas preguntas del público antes de pasar a la última, que creo que tiene que haber alguna pregunta en relación a lo que viene, ¿no? En términos también del proceso constituyente que se vaya a llevar adelante, que tenemos que decir como organizaciones de docentes al respecto, desde dónde creen ustedes que podemos empezar a contribuir, ¿no? A colaborar, a participar en ese proceso, sería muy interesante saberlo. Pero a ver si tenemos algún comentario. Acá tenemos de Sebastián Godoy, nos dice cómo generar esa conciencia de la importancia de organizarse para superar esa condición de precarización, porque conozco muchos profes muy buenos que se van porque esa una labor que no garantiza una vida de bienestar. Bueno, claro, por mucho cierto desconocido las condiciones de precarización históricas que tiene la profesión docente en Chile, ¿no? Bueno, Nati también nos comparte acá un comentario, una pregunta, dice, ¿de qué forma podrían unificarse las organizaciones sin dejar de ser organizaciones independientes y que no sea desde el colegio de profes? Bueno, creo que hay algunas pistas ya nos han dado las participantes, ¿no? En relación a la organización desde el mundo docente, a disputar los espacios que podamos de alguna forma. Acá Patricio Aburto nos dice, ya basta, que la ministra y las direcciones del trabajo estén a favor de los empleadores, están para servir y defender a los trabajadores y trabajadoras. Bien, esos serían algunos comentarios, pero bien, para ir cerrando, ¿no? Estamos, bueno, creo que hay una pregunta, como les decía, que no puede faltar en esta ocasión, a propósito de toda la buena parte de las condiciones que ustedes han descrito muy bien. ¿Cómo podríamos desde nuestras organizaciones docentes participar, sumarnos, ¿no? Implicarnos en el proceso constituyente? ¿Y cuáles creen ustedes que serían
los puntos importantes, a lo mejor que nuestras organizaciones podrían impulsar en ese proceso. Ahí no sé quién quisiera partir. No sé quién quiere iniciar con eso. No sé si vamos con Rocío. Perdón, Pía, me perdí. No sé si contestamos primero las que llegaron o esta última. O hacemos un sí. Ok, bueno, partamos con las que llegaron, porque yo pensé que habían algunas que ya estaban medio resueltas, tal vez me adelanté. Bien, a ver, dale, con las que llegaron. Como había una sobre... Espérame, a ver. Dale, Rocío. Bueno, sí, yo creo que igual efectivamente hay un poco adelantado respecto al debate. El colega ahí pregunta sobre la conciencia de la importancia de organizarse. Yo creo que hay que tener cuidado de reducir este problema a un problema moral, ¿ya? Como que hay que estar consciente de, como que si no lo haces eres casi porque eres una mala persona, inconsciente o algo así, sino que justamente algo que nos ayudan, por ejemplo, a entender los sindicatos justamente, y algo que queremos enfatizar es cómo justamente las condiciones materiales son las que producen a los sujetos, a las sujetas, pero también lo que acontece. No sé, pues, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el ministro dice, no, es que la y los colegios tienen, la y los colegios, en los colegios tienen la facilidad de escoger, pucha, ¿cómo lo hacen? Si quieren dar clases online, si quieren entregan guía. Ridículo, no tenemos esa libertad. Y no tenemos esa libertad porque no tenemos condiciones materiales que sustenten esa libertad. Entonces hay que entender también que lo que entendemos y queremos exigir como a nivel teórico, ¿cierto? Que la gente haga esto, que la gente reflexione, que la gente piense, que la gente se organice, tiene que ver con las condiciones materiales, po. Y efectivamente por eso a nosotros nos preocupa también el tema gremial, porque nos deja tiempo para eso, po. Nos deja tiempo para eso, que es lo importante, po. Justamente lo más importante. No tenemos ni siquiera algo remotamente cercano, ahí me lo recordaba mi compañera Nati en un comentario, como al derecho al ocio. O sea, al ocio, como realmente poder dedicarnos en algún momento a hacer cosas que no sean descansar y reponernos solamente para nuevamente volver al trabajo. Porque actualmente eso es lo que tenemos, ni siquiera tenemos un ocio medianamente recreativo, lo que tenemos es como modos de evadirnos o de reponernos para seguir trabajando. Entonces, efectivamente, yo creo que ante la pregunta de Sebastián, justamente hay que atacar a las condiciones materiales que facilitan justamente que los colegas, ¿cierto?, no se puedan organizar, no dispongan de tiempo, y cuando lo tienen, pucha, en realidad están reventados, quieren puro dormir. Y está bien, porque justamente para tener una nueva escuela y pensar una nueva escuela, ¿cierto?, también apuntando a lo constituyente, es necesario considerar que las condiciones materiales a las cuales podamos apostar ahí permitan ese tipo de sujetos, pues. Permitan un profe, un asistente que se vincule con la y los demás trabajadores de la educación, que tenga tiempo para organizarse políticamente, etcétera, etcétera. Y sobre la pregunta de Nati, creo que efectivamente hay harto articulado, no sé si sea como que no sea desde el colegio profe, si el colegio profe está bien, yo creo que efectivamente Carla también comentaba por ahí, que tiene un gran aporte por la educación pública en haber sostenido, ¿cierto? Hubiera muerto hace rato, dice ella, si es que no, y algunas reivindicaciones docentes que son importantes, pero efectivamente creo que más que a la forma en la cual debiéramos organizarnos, hay que apuntar a la lógica. Yo creo que ese es el tema. Y efectivamente creo que ahí lo que nos ha enseñado el feminismo, ¿cierto? Es que la lógica es de la colaboración, po, y no de la competencia. Y cuando decimos, por ejemplo, pucha, que yo señalaba hace un rato que puede parecer una crítica muy fuerte, que yo no estoy totalmente convencida de si hayan organizaciones con otra lógica dentro del colegio, es justamente porque están en la lógica aún de competir entre sí, po, no de articularse. Entonces, claro, pues pasa que es complejo trabajar también, compartir espacios, porque
no sé, pues a veces pasan cosas ridículas como que, no sé, si una organización hace una declaración, por ejemplo, no ha pasado con Reprofitch que, no sé, uno puede invitar al colegio profe a sumarse a una declaración o algo, pero si no viene desde allá, no se suman, entonces como es una lógica como que constantemente estamos como con cuidado de los demás, cuando en realidad no es así, no debiera ser así. Y efectivamente creo que la lógica de la colaboración en la que hay que promover entre todas las organizaciones, y sí siento que visibilizar los aportes de otras organizaciones, como todas las que estamos acá, no es querer aportillar ni matar al colegio profe, no, sino que está bien pensar. Qué raro, porque también pasa en nuestros colegios, como a las colegas que ponen la reflexión, que debaten, son las que hoy casi están atentando contra la comunidad. ¿Por qué pensar está mal? ¿Por qué la reflexión, la crítica es algo negativo que atenta? No, pues, al contrario, yo de verdad que creo que es sano y que es lo que necesitamos. Eso. Sí, me gustaría complementar lo que dice la Rocío con que yo creo que eso es una cuestión de control, del poder, de querer controlar, y por eso aquella persona que levanta la pregunta o la crítica es aquella que escapa de ese control porque pone la incertidumbre, que a lo mejor puede seguir incluso la tónica de lo que se está siguiendo, pero ya solo con sembrar una posibilidad de poder ampliar la gama de lo que se está, de nuevas posibilidades, por así decirlo. Lo novedoso siempre asusta porque parece que algo de control perdemos. Estoy hablando aquí en este caso de la institucionalidad, justamente volviendo al tema del colegio profesor y qué sé yo, pero en esa lógica, y yo puedo dar fe, y aquí orgullosamente también lo digo, al igual que su organización de chiquilla, las organizaciones que tenemos nosotros con las federaciones, que son 6 federaciones grandes, ¿cierto?, en las cuales ni siquiera tenemos un nombre. Nosotros nos llaman coordinadora de federaciones, qué sé yo, ni siquiera hemos pensado el nombre, porque además nos enfocamos justamente más en el trabajo y en lo que estamos haciendo que en decir ya quién, no sé, porque quién lidera o quién preside o repartir cargos. No, ni siquiera existe algo de eso, y de hecho tratamos de hacer todo con una nueva lógica, porque de verdad queremos hacer las cosas diferentes. Y eso ha hecho que nos reencantemos también con este ejercicio que a veces es muy ingrato del sindicalismo, ¿cierto? Y que abramos un espacio de verdad a hacer las cosas diferentes, y eso ha atraído a otras organizaciones que se han ido sumando a este trabajo, que ni siquiera está titulado, que tampoco responde a una institucionalidad, pero que sin embargo es de verdad súper honesto, es súper solidario. No solamente nos ayudamos a los que pertenecen a la organización, sino que a todo donde se necesite, y eso yo creo que ya son pequeños cambios. Obviamente se está armando, está depurándose constantemente, eso también implica errores, pero sin embargo de verdad es un ejercicio válido de querer armar algo diferente para poder responder a todas las exigencias que nos dan los panoramas actuales y no seguir repitiendo las lógicas que tanto hemos criticado. Entonces, eso, al igual que el feminismo, que tú lo estás viviendo, a la vez que lo estás pensando, es una cuestión sumamente agobiante en algún punto y que también implica errores, pero en un trabajo de conciencia. De verdad tener la intención de hacer algo diferente y no disfrazar algo como diferente, pero que siga respondiendo a la misma lógica. Entonces yo creo que ahí hay algo bien importante que trabajar en el ámbito de la educación y cómo nos organizamos. Solidaridad, organización y digamos, generar esta conciencia a la que se apela, que concuerdo con la Rocío que no debe ser algo asociado a lo moral. Eso, compa. Yo quería agregar algo cortito, Pía. Dale. A propósito de ese debate que también puso la Rocío y confirmaba la Valeria de lo moral, que yo creo que hay una importante cuestión que los profes tenemos que salir de la idea de la vocación para entendernos como trabajadores y trabajadoras,
porque es súper fácil desde eso moral, emotivo, de tu vocación, de lo que contaba la Valeria, vas a trabajar, va a ganar la mitad, pero siendo la misma hora, porque hay que sacar esto adelante, porque todos tenemos que trabajar en esto, bla, 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 y olvidar tus condiciones, tus derechos, es una cuestión que es fundamental. El problema es que vivimos en un país súper alienado, súper individualista, y no porque seamos profes nos vamos a tener también dentro de nosotros y nosotras esos mismos valores, digamos. Entonces Chile es un país que tiene poca organización sindical, y obviamente que eso rebota en las y los profesores. Entonces, yo creo que hay que hacer una invitación a organizarse y a sumarse, sea al colegio profe, a su sindicato de colegios, a Redofem, a Reproficha, todas las organizaciones que existen. Yo creo que eso es un paso fundamental, pero no olvidar también que si las mujeres no hemos estado en esas organizaciones, también ha sido por nuestra condición de precariedad propia. O sea, si una profesora tiene 3 hijos, hijas, ¿cierto? Y tiene que ir a la reunión semanal del sindicato, a la del colegio profe, a la no sé qué, a la regional, a la comunal. O sea, nadie puede, pues si también por eso las mujeres hemos reclamado organización. Piensen que justamente las 4 que estamos acá, que yo sepa, ninguna tiene hija, hijo, o sea, nadie tiene, o sea, si nosotros hemos podido organizarnos y liderar algunos procesos y estar con compañeros y compañeros trabajando en esto, es precisamente porque no tenemos esa carga que cumplir, que es reproductiva dentro de nuestros hogares, y nos podemos dedicar a esto, y así todo nos hacemos, disculpando la expresión, mierda, ¿cachai? Si no es fácil trabajar y militar en espacios de organización docente. Entonces, yo me muero imaginar lo que hace una profe con hijos chicos, haciendo clase online, organizándose como nosotras. O sea, no se puede, seamos sinceros y sinceras, no se puede. Y eso también es importante, que a veces no llega a la organización porque no tenemos las herramientas ni la calidad de vida que lo permita. Entonces, ahí hay que buscar formas. Nosotras en la Redofem, por ejemplo, estuvimos una semana súper inactivas. Y más allá de andar haciendo como autoflagelo, porque no estábamos haciendo nada, era porque sabíamos que no podíamos, que todas estaban hasta aquí con el trabajo cerrando semestre. Y nos tomamos ese tiempo para terminar bien las cosas y estar bien nosotras. Y esa es una reflexión que también hacemos desde el feminismo, que no se nos hubiese ocurrido de otra manera. Entonces yo creo que estas cosas son súper importantes sumarlas, y efectivamente uno no se desprende del carácter histórico que puede tener una organización como el Colegio de Profe nunca, y los avances que se han hecho, o la resistencia al menos que ha permitido, pero nosotros también tenemos que pensar que vivimos, y eso me imagino que según a la última pregunta del proceso constituyente, nosotros le hemos podido hacer casi ningún cambio al modelo de mercado educativo, solo hemos estado ahí conteniéndolo. Entonces también preguntarnos, en esta nueva fase, ¿no será la oportunidad de que, así como el colegio existe hace tantas décadas, también se abra a dialogar con otras organizaciones y se empiece a hacer un trabajo solidario y colaborativo para enfrentarnos a un proceso que quiere cambiar la educación? Porque de verdad, chiquillos y chiquillas, la carrera docente que tenemos no es la que queríamos, la desmunicipalización que queríamos no es la que teníamos, la reforma educativa, y no es que yo quiera contar fracasos, sino que quiero decir solamente que lo que hemos podido hacer es resistir, pero no avanzar en cosas nuevas. Entonces, uno puede, por supuesto, darle valor a ese espacio de resistencia que pudo haber sido el Colegio Profe todas estas décadas, pero ¿por qué no pensar también en formas creativas de acción política que nos permitan salir de esa resistencia, a poner los temas sobre la mesa nosotras y nosotros? Y yo creo que eso también hace falta, y eso no es solo para la educación, eso pasa en salud, pasa en todo el sistema de mercado, y hoy día que tenemos la oportunidad, creo que hay que darle una vuelta también, pero hay que darle una vuelta como un proceso solidario, colaborativo, democrático, descentralizado, lo mismo que queremos del Estado y de las otras instituciones, pero también dentro de nuestra organización docente. Sí, claro. Y bueno, me parece súper interesante e importante recalcar un punto que tú señalabas, Rosario, respecto de nuestras compañeras que son madres, sobre todo las que son madres de niñas y niños pequeños, y que se han visto especialmente precarizadas en esta pandemia, ¿no? Federici habla muy bien de la doble explotación de la mujer, pero aquí en estos casos es como cuatriple explotación, o sea, estar viendo, y además el otro día escuchaba, a propósito, un saludo para mis compañeras del MED también, el otro día escuchaba un conversatorio que llevaron adelante con un invitado, con un profesor de psicología, no sé si lo escucharon, Rodrigo Cornejo, donde hablaban sobre la salud,
y como la salud también es política y también está vinculada a la precarización laboral. Y hablaban, por ejemplo, del vínculo que hoy día igual se ve incluso complejizado, el vínculo madre-hijo, cuando la mamá es profesora, porque tienes a tu mamá en la casa todo el día, pero esa mamá no te puede pescar porque está haciendo otras cosas, está todo el rato como sacando al niño de la cámara, sacando a la niña de la cámara, y esas también son formas de precarización y que hemos visto hoy día en las mujeres, particularmente las mujeres profesoras madres, digamos, evidenciadas a propósito de la pandemia. Así es que, bueno, bien, bueno, para ir continuando, bueno, cerrando con esta gran pregunta, porque igual es una pregunta que yo creo que también nos da para mucho análisis y mucha reflexión. Desde estas, bueno, ya hablábamos del llamado a la conciencia, de nuestras colegas, trabajadores, trabajadoras de la educación, respecto de poder organizarse, de sumar desde lo colectivo, ¿cierto? Bueno, por ahí Kropotkin ya decía, por ahí el mutualismo es una de las opciones, o sea, para digamos, la supervivencia de la especie humana, lo colectivo siempre ha sido el fuerte. Entonces, bueno, tratar de irradiar, ¿no?, a otros y otras, a que también se sumen y participen en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque como por ahí decía la Rosario, claro, para nosotras que no tenemos hijos es tal vez un poco más fácil, ¿no? Darse el tiempo para poder tener estos espacios y estas contribuciones, ¿no? Bueno, como les adelantaba hace un ratito, estábamos, bueno, como última pregunta, quisiera plantear algo respecto de lo que se viene, ¿no? Y un poco tomando también, Rosario por ahí algo señalaba de qué es lo que se viene, cómo podemos avanzar como organizaciones. Ahí sí, ¿estoy? Hola, estoy. Ahí volví. Oh, qué susto, no me había pasado. Bien, voy a cerrar entonces muy rápidamente. ¿Cómo abordamos el proceso constituyente? ¿Cómo desde nuestras organizaciones de profesoras y profesores podemos proponer temas? Parece que se le cortó a la colega. Pero escuchamos la pregunta, al menos. O sea, Pero Eso por entendemos estar lo que en quiere regiones, preguntar. porque está allá en el sur. verdad. Iba a mandar mensajes exactamente. nuevamente, perdón. Ya, y ahí, proceso constituyente, ¿cómo lo ven desde sus organizaciones? Excelente. Bueno, ya que estoy desmuteada, no, mejor ustedes primero, chiquillas. Hoy yo lo voy a hacer Denle nomás. cortito porque me tengo que ir, porque a las 3 tengo otro foro con Mario Aguilar, por eso, a propósito de... ¿Cómo lo ven para ti? Y yo creo que es muy importante que le pongamos cabeza a la reflexión y a la crítica, que era lo que decía la Rocío. O sea, nosotros hemos tenido un problema en educación súper profundo porque luchamos contra un modelo de mercado que no solo privatizó las escuelas y las universidades, sino también nuestras vidas al servicio de ese mercado, nuestras formas de organización, de ver el mundo social, político, económico y del trabajo, digamos. Entonces, no es menor lo que vaya a decir ese artículo que va a tener que declarar el derecho a la educación como un derecho libre acceso, gratuito, ¿cierto? En nuestro caso no sexista, como hay que ponerse luego como a discutir y hacer un debate, pero como lo decía en la respuesta anterior, que sea democrático, que incluya las luchas que hoy día mueven el mundo, o sea, un debate respecto al derecho a la educación que hoy día no contemple el aporte del feminismo desde las movilizaciones de la educación no sexista, no va a estar a la altura de las circunstancias nomás. Digamos, hay que no contemple el racismo que hay en educación, que no contemple un montón de valores, que no contemple asignaturas que son fundamentales. Entonces, hay que ponernos a hacer un trabajo colaborativo, hay que ponernos a hacer un trabajo democrático, que en el fondo sea por una vida digna para todos y todas. A mí me cuesta ponerme bandera, yo no uso ni la bandera chilena, ni me siento parte de las instituciones, ni recuerdo con orgullo el colegio donde estudié, ni a la universidad que fui, ni en la universidad donde trabajo, como que
para mí lo importante de las cosas a las que me adscribo son como los afectos, en este caso mi primera militancia del feminismo, y uno en verdad lo que quiere, más que defender su espacio, es que quiere que todos logren tener una vida digna a través de una educación que los pueda llevar a emanciparse, y eso yo creo que en mi caso, y en lo que hemos hablado también con la Reofen, como contaba, que hemos estado un poco malas para juntarnos porque estamos todas muy cansadas, pero apenas retomemos energía, el debate es por ahí, cuáles van a ser los esfuerzos y cómo nos vamos a organizar para que el artículo que consagre el derecho a la educación contemple que sea una educación no sexista, libre de violencia hacia las mujeres, las disidencias sexuales, eso es fundamental. Entonces hoy día por fin tenemos la oportunidad de profundizar en la pregunta de qué educación queremos para Chile. Y yo creo que esa cuestión tiene que ser con el diálogo más amplio posible, incluso excede las paredes de las organizaciones docentes, es un diálogo que se tiene que dar de cara a la sociedad toda, de nuestras y nuestros estudiantes, no puede ser solo una discusión gremializada, digamos. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. La gente en todas las encuestas que se han hecho del proceso constituyente cree que una de las primeras cuestiones que se debe garantizar como derecho es el derecho a la vivienda y luego viene el derecho a la educación. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que el pueblo ha demandado durante todos estos años para tener un artículo que garantice ese derecho y que no nos metan una vez más la cuchufleta, ¿cierto?, con un derecho que no es un derecho. Entonces yo llamo a eso, que sea un trabajo colaborativo amplio, democrático, descentralizado, donde todos puedan opinar, que se ocupen plataformas abiertas. Hoy día hay tantas metodologías para hacer estas cuestiones, como, no sé, yo pienso en grande, aunque no tenemos ningún recurso, pero encuestas a nivel nacional, que se le pregunta a la sociedad qué educación quiere, espacios de metodología, recolección de información, en fin, ese tipo de cosas, ya que además estamos en pandemia y cuesta juntarse y organizarse. Entonces, eso pienso. Y me aprovecho también de despedir porque tengo que comer antes de estar al otro lado, me queda muy poquito tiempo. Así que eso, chiquillas, les agradezco a todas también este foro, esta discusión. Es lindo también estar en espacio de mujeres también, todas luchadoras, cada una en sus lugares. Así que eso, las dejo, tengo que ir a comer para prepararme para el otro foro. Un besito. Chao. Hola. Chao. Pía, te escuchamos. ¿Me escucho? ¿Sí? De nuevo me caí. Bien, yo agregaría una palabra a lo que decía la Rosario, una educación pública también, ¿no? Pero bueno, la respuesta se la dejo ahí a mis compañeras de foro. No sé quién quiere partir, Valeria, Rocío, con esta última preguntita. En realidad yo no tengo mucho que añadir, ¿eh? Yo creo que igual hay mucho dicho. Lo que sí, vi un comentario que igual creo que es importante como volver a lo mismo. Saludan a la Val y le dice que lamenta, dice la colega, que nuevamente hoy las asistentes de la educación sean invisibles en un espacio como este y que tenemos esta tendencia al profecentrismo. Creo que es importante mencionarlo justamente porque, bueno, algo que al menos he aprendido dentro de otras organizaciones es que justamente la tarea de visibilización, si bien uno tiene que hacer el proceso, por supuesto, de decir, oye, sí, mire, en realidad mi discurso aún es de profe porque, pucha, en mi caso yo prácticamente no tengo vinculación alguna con las y los asistentes de mi colegio, por ejemplo. Creo que también hay que insistir justamente en tratar de leer con claridad el periodo en el que estamos. Creo que efectivamente el que esté Valeria acá representando a las federaciones, creo que ya es un pasito en la visibilización, muy nulo, pero es un puntapié inicial para al menos conocernos como organizaciones. Y sí creo que es súper importante, y ahí sí voy a lo del proceso constituyente, permitirnos pensar una escuela que permite estas relaciones, po. Justamente yo creo que, insisto en que el moralismo y la política no se llevan muy bien, a veces se confunden un poco, y si creemos que esto es cuestión como solo de mala voluntad o que no queremos, que nos interesan solo nos interesamos nosotros y a los otros no los queremos, yo creo que nos perdemos en el debate. Efectivamente hay que ver, creo yo, qué condiciones, analizar la escuela que tenemos y ver por qué
justamente esta comunión que en la arquitectura al menos parece tan evidente que debiera haber entre asistentes y docentes, por ejemplo, no es posible, o es muy difícil. Y es justamente por las condiciones, ¿cierto?, materiales y también por la institucionalidad y por las funciones, cómo está dispuesto todo dentro de la lógica escolar. Entonces creo que está bueno igual el comentario porque nos interpela a hacer ese análisis. Y creo que la palabra clave para lo constituyente, bueno, sin duda es algo que se va repitiendo luego de la revuelta social, ¿eh? Pero justamente yo creo que el tema de la dignidad es clave, o sea, y además es como básico, ¿verdad? Da como un poquito de vergüenza de repente, pero creo que es como básico. Creo que necesitamos también la filosofía para reflexionar, ¿cierto? Con autocrítica, pero también constructivamente sobre lo que se viene. Creo que de verdad, justamente algo de lo que carece muchísimo la educación actual es que no hay filosofía de la educación, el debate está tomado por las ciencias de la educación y creo que la filosofía ofrece la posibilidad de devolver el debate a las comunidades educativas y que sean las y los trabajadores de la educación, las y los estudiantes también y los apoderados igual, pero no en una lógica clientelar, quienes diseñen y sean capaces de construir una nueva educación. Entonces creo que no puede ser sin filosofía, creo que no puede ser sin feminismo, ¿ya? Justamente creo que las lógicas de colaboración y las nuevas lógicas de articulación están ahí, y creo también muy importantemente algo que he aprendido en espacios de diálogo que tenemos dentro de la organización, es que tiene que ser laica también, porque justamente si la educación no es laica, todo lo que respecta a los valores y fines de la educación está zanjado de antemano. No vamos a poder tener derechos sexuales y reproductivos, no vamos a tener educación sexual integral mientras no separemos aguas, y también no vamos a poder tener una filosofía de la educación mientras el debate esté dominado por expertos, por expertas, o dominado por la iglesia. Creo que es importante. Feminismo, filosofía, articulación, colaboración, dignidad, eso como claves, simplemente. Bien, para alcanzar una educación pública. Absolutamente. Feminista y pública, ¿no? Justamente, Valeria, cuéntanos. Es que, disculpa, Pía, la precisión, pero yo creo que justamente no puede ser pública si no es pluralista, y en realidad hoy día el feminismo es el espacio que ofrece la democracia más radical. Eso es el espacio de articulación de democracia más radical. Entonces, no puede quedar afuera. Sí. Bueno, y comentando un poco lo que decía alguien por ahí, justamente ahora el concepto ya no es de gremialismo, sobre todo en las organizaciones sindicales, por ejemplo, en las que yo represento el día de hoy, sino que el concepto es trabajadores de la educación. Eso somos ahora. Eso tenemos que aprender a hacer no solo en el discurso, y ahí coincido con lo que propone ahí la compañera, sino que todos somos trabajadores, desde el que abre la puerta del colegio hasta el que toma las decisiones de todo el equipo directivo. Todos somos trabajadores de la educación y todos somos parte y entregamos algo para que se dé el proceso educativo que es tan importante en una sociedad. Y ahí también aprovecho de hacer una mención, porque además yo le había dicho a la Rocío que me tengo que ir porque tengo una hora médica, me están esperando, pero un reconocimiento también a que este levantamiento social, esta revuelta, ¿cierto?, es propiciada justamente por estudiantes que también ahí hubo más de algún profesor probablemente que levantó el cuestionamiento, que hizo la pregunta y que ayudó a que los chiquillos también se replantearan y repensaran esta sociedad. Así que también nuestro trabajo es sumamente importante. Una cosa es que estemos precarizados, pero estamos, y nuestras salas de clases son la principal trinchera en donde tenemos que proteger el ejercicio del enseñar, el espacio para pensar, para la reflexión, y solamente desde ahí vamos a poder construir algo de verdad diferente y no seguir reproduciendo este agobio, esta precarización hacia nuestro estudiante, que es una de las cosas más importantes. Un profesor o un trabajador de la educación, un asistente que está precarizado, que está agobiado, es muy difícil que pueda desempeñarse como corresponde. Por lo tanto, los principales afectados aquí también son nuestras y nuestros estudiantes. Y eso no se nos puede olvidar, porque en el fondo eso es lo que nos convoca aquí también en el ámbito de la educación. Así que eso, chiquillos,
yo también las dejo porque no me va a esperar la kinesióloga. Así que un agrado haber compartido con ustedes y creo que ojalá existan muchas instancias más como esta y aguante a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Bien, bueno, antes de que me vuelva a caer, solo me queda despedir este espacio. Rocío, ¿estás ahí? Sí. Ahí sí. Bien. Bueno, agradecer este espacio, al igual que a mis compañeras. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron, a quienes nos vieron. Ojalá se vuelva a repetir. Siempre es importante tener instancias, ¿cierto?, con dirigentes sindicales, con organizaciones como Reprofich, con una gran experiencia en discusiones pedagógicas curriculares, ¿no? Y de la Redofem, por cierto. Antes de salir, un pequeño saludo a mis compañeras también de la Red Feminista Chilena Migrante, que también es mi otra militancia. Así es que, nada, agradecida, un abrazo grande, mucha fuerza, Fomonehuen, como dicen por acá, por estas tierras, ¿no? A todas las trabajadoras y trabajadores de Chile, especialmente aquellas y aquellos que trabajan en educación, sean profesores, sean asistentes, sean paradocentes. Para todas ellas y ellos les deseamos, bueno, esperemos que sea un fin de año, bueno dentro de todo, pero que se vaya ya este 2020. Así es que eso, un abrazo a todos, muchas gracias a mis compañeras de Redofem por permitirme estar aquí, muchas gracias, Rocío, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.